Bueno, ¿qué tal? Hola a todos, muchas gracias por estar acá en la segunda clase del curso de Secretos de la Psicofarmacología. Para los que se están uniendo por primera vez, este es un curso que ya comenzó hace unas 2 semanas, donde justamente la idea detrás del mismo es que grandes referentes de la especialidad puedan darnos sus secretos de la práctica, así que es un curso muy valioso, y lo estamos organizando desde el capítulo de psiquiatras jóvenes de la P. Así que los que tengan 5 años de especialista o que estén haciendo la especialidad están invitados y bienvenidos a participar. Hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Andrea Márquez López Mato, quien nos va a dar una clase de los secretos de la práctica del síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia. La doctora, bueno, no necesita presentación, como se imaginarán, pero para aquellos que no la conocen, ella es médica psiquiatra, tiene una amplia trayectoria en estudios de psicoinmunoendocrinología y el tratamiento del dolor. Es profesora de psicoinmunoendocrinología de Favaloro, de Barceló, de la UBA. Es fundadora y directora del Instituto de Psiquiatría Neurológica Integral. Es miembro también honorífica de la Federación Latinoamericana de Psicoinmunoendocrinología, presidente del Comité Asesor de Psicoinmunoendocrinología de Argentina y coordinadora además, tenemos el gusto de que sea coordinadora de los capítulos de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Así que bueno, les dejo con la doctora para empezar con la clase. Les pido por favor que todos silencien los micrófonos, así podemos escuchar. Luego vamos a tener un espacio que va a ser para preguntas, así que si voy a cortar la reunión, les pido por favor que ingresen con el mismo link. Ahora sí les cuento, y ahora compartimos pantalla, empezamos el video. Primero agradecer muchísimo a Julieta, y quiero porque ella es mucho más humilde que yo, que de humilde no tengo nada. En realidad ese capítulo lo tenía Revoc, Revoc se fue a otro capítulo, yo se lo propuse a ella y se consideraba poca cosa para presidir un capítulo. Y el tiempo nos ha mostrado que ella y 3 o 4 capítulos más son los más activos de los capítulos, o sea que me parece fascinante de mi parte haberla convencido de que tenía que aceptar esto y está recontra activa. Evidentemente también quiero decirles antes de empezar que con todo lo que ella dijo, además soy hipertímica, irreverente, insolente. Ahora me enteré que Napsa dice controvertida, que no sé si es bueno o malo, pero cuando se postuló a hacer esto, que yo hablé con Ricardo Corral y con Fernando Taragano y con Marcelo Zetkovich, yo dije, precisamente con mi poca humildad, yo quiero ponerle los tips de los top, porque yo me considero una top y los considero a ellos más que yo tops, pero no, le pusieron secretos de la de la psicofarmacología, porque se ve que son mucho más humildes que yo, como ya dije. Lo que sí, yo voy a hablar no solo de psicofarmacología, por esto de ser irreverente, sino también un poquitito de clínica y neurobiología de fibromialgia, porque no puedo hablar de psicofarmacología de una enfermedad que todavía hay gente que discute que no existe, llámense colegas o llámense maridos, que todavía hay gente que dice son nada más que depresiones larvadas, o sea que con 10 o 12 tips vamos a hablar precisamente un poquito de estas enfermedades. A ver, compartir pantalla como... Qué bien, porque muy bien. ¿Ven todos mis diapositivas? Juli, ¿se ven? Supongo que si no me dice que no, Sí, se sí, ven. se ven. Me había silenciado para que no haga ruido de fondo. Lo que sí poner un grande para que... ¿Sabes qué? El otro día di una webinar muy conocido para toda Latinoamérica y recién en la diapositiva 10 me avisaron que no se veían las diapositivas, que se había entendido pero no se veían las diapositivas, así que cualquier cosa levantá la mano y no te silencies y me decís. Perfecto, Bueno, no, se ve bien, agrandarlo lo único, ahí está, perfecto, listo, se ve bárbaro. está andando, era para poder verlos a ustedes. Entonces primero vamos a hablar de fibromialgia. Tengo de fatiga crónica 1 o 2 diapositivas nada más, pero por eso ahí dice los 10 tips de una top, debería decir, más un plus. Entonces lo primero que tenemos que decir, tip 1, por eso son 10 o 12, la fibromialgia existe, es una enfermedad, hay que creerle a los pacientes.
Como enfermedad es parte de lo que Yunus y después otros llamó síndrome sensitivo central, que se los voy a explicar en 2 minutos. ¿Por qué lo llamo así? Porque hay alteraciones psiconeuroinmunoendocrinas, que todos saben que es a lo que me dedico hace muchos años, tienen una clínica común, se ven más en mujeres, en todas, ahora se las muestro cuáles son: dolor, fatiga, insomnio, fibrofog, más, porque hay otros síntomas que por ahí son más específicos, en algunas que en otras, pero todas la comparten. Y tienen además una etiopatogenia y un tratamiento similar. Les presento entonces qué es el síndrome sensitivo disfuncional, y cuando lo vaya leyendo van a decir, Andrea se volvió loca. Son todas enfermedades que son de distintos sistemas, de distintos órganos, que pueden tener en común. Tienen en común lo que dijimos antes, pero fíjense, acá está la fibromialgia, a la cual le vamos a dedicar la charla de hoy, el síndrome de intestino irritable, que cuando quieran se los doy porque hay muchísimas cosas nuevas, el síndrome de fatiga crónica, que también voy a hablar un poquito hoy, el síndrome de piernas inquietas, el que se da durante la noche en el sueño, la cefalea tensional, no la jaqueca, pero sí la cefalea tensional, la dismenorrea primaria, que es cuando tengo mucho dolor cuando menstruo o cuando ovulo, la cistitis intersticial, que son cistitis no infecciosas ni inflamatorias, y paso a decirles que Argentina tiene el mayor porcentaje de cistitis intersticial publicado de toda Latinoamérica. El síndrome por dolor miofacial, que es parecido a lo que antes llamábamos de neuralgia del trigémino, el dolor de la articulación temporomandibular, que hace que muchos odontólogos manden pacientes, y después de que Yunus publicó esto ya hace ya bastantes años, le fueron agregando primero el ASIA se llama el edificio enfermo, es decir, alergias o hipersensibilidad a pinturas, alfombras, solventes, que le pasa a mucha gente, sobre todo cuando recién se muda, hasta que su sistema inmune se adapta. Y la hipersensibilidad química múltiple, de la cual vamos a volver a hablar cuando les diga qué dosis tenemos que usar en psicofarmacología para tratar las partes de este síndrome, hoy más que nada fibromialgia. Ahí dice categóricamente, doctora López Mato se pelea con todos los reumatólogos porque opino que la fibromialgia no es reumatológica. La fibromialgia es una enfermedad neuropsiquiátrica con alteraciones sistémicas. Quería hacer diapositivas muy cortitas para no ocupar más de 20 minutos, pero ya les digo que en la revista reumatológica canadiense de hace 2 años hay un artículo que se intitula La fibromialgia dejó de ser nuestra. Y dice que como la fibromialgia es tan sistémica y tiene tantas, vamos a hablar de eso de nuevo después, tantas alteraciones neuropsiquiátricas, debe ser tratada por un equipo interdisciplinario y que los reumatólogos son solo una parte mínima del equipo. ¿Qué me cuentan? Yo siempre digo el mundo me copia. Ahora, que me copien reumatólogos canadienses en realidad me halaga. Cuando alguien copia alguna frase que yo digo, ¿la habrá pensado al mismo tiempo? ¿Seremos hipertímicos los dos? Pero los canadienses no son hipertímicos y los reumatólogos menos. Así que creo que hemos pensado lo mismo. La fibromialgia no es reumatológica, es neuropsiquiátrica, como ahora les voy a mostrar, y los criterios diagnósticos ya los reumatólogos los fueron variando. En la revista de reumatología americana, en 1990, hablaban de dolor en puntos dolorosos, al dolor a la presión de tantos milímetros, todo muy complicado. Esos puntos dolorosos, en la misma revista del 2010, se dice que ya no hay puntos, o ya no son imprescindibles los puntos dolorosos, sino que son zonas que han dolido por lo menos 3 meses, que no importa si duelen a la presión o no, pero más importante que eso, y vuelvo a decir, son reumatólogos, que hay síntomas neuropsiquiátricos y sistémicos tan importantes como el dolor. Esto en el 2010, y ya les dije que después de eso ya cada vez se van acobardando más. Se van acobardando más, y lo tengo que decir, no solo porque nos dan pelota los síntomas neuropsiquiátricos, sino porque yo tengo un muy buen amigo reumatólogo que dice, Andrea, no sé cómo te las bancas.
A mí me encanta esta patología, pero hay que aceptar que las pacientes son un poquito densas y que las pacientes hay que escucharlas mucho tiempo. Y los reumatólogos o no tienen el tiempo cuando trabajan para obras sociales, o no tienen las ganas, o no tienen la formación, o no están preparados para las quejas o para todos los mensajitos que manda no solo la paciente, sino también toda la familia. Ahora, estas pacientes mienten, estas pacientes son histriónicas, algunas sí, como se dijo mucho tiempo. Estas pacientes exageran para llamar la atención de la familia. Es verdad que todo les duele tanto. Y en realidad lo puse ahí, se sobreexpresa el dolor, que es cierto. Y ahora les voy a decir por qué es cierto. Yo tengo una paciente que dice, no puedo salir en mi campo cuando hay viento porque me duele que se me levantan los pelitos del brazo. Y cualquiera diría, histriónica, ¿no? Cualquiera diría, esto no es normal. Sin embargo, en neuroimágenes, donde hay una, muy fácil, una prueba, donde se comparan fibromiálgicas versus controles normales versus neuropatía herpética y algunos de neuropatía diabética. O sea que otros dolores no nociceptivos, quiere decir dolor sin estímulo, también llamados dolores noxaceptivos, a donde leen una cantidad de palabras, 20, que describen los tipos de dolor: urente, tipo quemazón, crónico, permanente, tipo martillazo. Obviamente los controles a lo sumo eligen uno, la neuropatía herpética o diabética elige 5 o 6, y las fibromiálgicas eligen todas. Y uno ahí diría, ¿ves? No les creamos, no puede ser que tengan todas. Hasta que uno mira las resonancias que le piden a los pacientes, y en las resonancias se enciende con cada palabra que dicen sí, con cada palabra que escuchan y repiten a mí, sí, yo tengo esa palabra, ese tipo de dolor, se encienden las zonas del dolor en el cerebro y se encienden ampliadas respecto a nosotros. Quiere decir que el dolor es cierto. Esto se hace con un montón de otras pruebas funcionales, con vasos de agua fría y vasos de agua caliente, pero lo importante es que sepamos, para eso yo hice una maestría en dolor, que el dolor es una experiencia sensorial. Hasta ahí todos sabemos, me picó un mosquito, me di un martillazo, uy, me dolió. Pero también es cognitiva, o sea que también pasa por los dolores que yo sufrí antes. Si yo tuve muchos dolores en la infancia, dolores incluso cuando no podía hablar, entonces no aumentaba y tenía alguna experiencia que vamos a volver traumática, se quedaba en la zona donde se expresa el dolor físico, porque todavía no estaban maduras las zonas del dolor emocional. Y tiene por eso también un componente afectivo. O sea que afectivo, cognitivo y sensorial. Es un triángulo. Entonces, hay amplificación de la zona de percepción del dolor en el cerebro. Hay un interesante algólogo, neurobiólogo que se dedica al dolor, que dice una frase, que es que el cuerpo no necesita un cuerpo para sentir el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos zonas cerebrales y que esas zonas cerebrales de percepción de distintos dolores están amplificadas en la fibromialgia. Él lo dice en los amputados. ¿Cuántas veces amputados de guerra dicen, me pica el pie, y no tienen pierna, pero sí tienen la zona cerebral donde todavía está la sensación de la pierna? Eso mismo pasa en la fibromialgia, donde hay zonas cerebrales encendidas. Pero no solo eso, sino que ya antes la sensibilidad central no es solo en el cerebro, es también periférica. Hay un aumento de la sensibilidad en la médula. Las fibras A y C, que son las que conducen el dolor, que llega a la médula y que después va por los espinotalámicos que estudiábamos en neuroanatomía, esa zona también está hipersensible. Y es más, esa zona está hipersensible y las zonas, las vías serotoninérgicas y las vías noradrenérgicas que modulan las vías descendentes, que vamos a volver cuando hablemos de medicación, están hipofuncionantes. O sea que todo el dolor me llega más, se percibe más en el cerebro,
las pacientes no nos mienten y encima tienen menos fibras para tratar de acallar ese dolor. ¿Esto es solo al dolor? No, esto es a un montón de percepciones. Lo que pasa es que las pacientes vienen al médico, clínico, reumatólogo y ahora, gracias a Dios, también al psiquiatra cuando tienen dolor. Pero hay aumento de la percepción de temperatura. Siempre creen que tienen más temperatura de la que tienen. Muchas habrán ido a consultar a ver si tenían corona o habrán llamado al 107. Hay distinta percepción de peso, o sea, aquí uno sostiene algo que sabe que pesa 2 kilos, se lo da a ella y te dice 2,5 kilos. Y obviamente, entre todas estas percepciones, hay la habilidad emocional. Tip 6. ¿Son depresiones larvadas, como dice mucha gente? ¿Son equivalentes depresivos? No, señor. En las alteraciones psiconeuroinmunoendógenas, que no se las traje, pero en la depresión, esto me lo han escuchado muchas veces, hay hiperactividad del eje córtico, límbico, hipotálamo, hipófiso adrenal. Quiere decir que hay cortisol elevado y hay CRH elevado. En esto, la fibromialgia, la fatiga crónica, igual que en la depresión atípica, lo que dije antes es la depresión melancólica, igual que en la depresión atípica, que clínicamente es opuesta a la depresión melancólica, y neurobiológicamente también. Fibromialgia, fatiga crónica, estrés postraumático y depresión atípica tienen hipoactividad del eje adrenal. Quiere decir que tienen cortisol bajo y CRH bajo. Muchos en el mundo, sobre todo Ferran Fructuoso, el que más sabe de esto en Barcelona, opinan que la baja de cortisol es, si no la causa, lo que gatilla los episodios de fibromialgia y de fatiga crónica. En el estrés postraumático, como ahí puse, es igual a hipoactividad del eje adrenal y a veces hipoactividad tiroidea y faltan un montón de minerales y vitaminas en ambos. Y lo que más tienen en común es esto, un poco lo que adelanté, las vivencias infantiles traumáticas importantes. En un trabajo que habíamos hecho nosotros en 300 fibromiálgicas, 70 tenían vivencias infantiles traumáticas, como si fuera, yo lo había escrito hace mucho, la fibromialgia un estrés postraumático a una infección, a una inflamación, pero en todas hay una vivencia infantil traumática, para lo cual, para saberla hay que tener escucha psiquiátrica, hay que saber pesquisarla. Siempre digo lo mismo, un reumatólogo le pregunta a la paciente si es que tiene tiempo, ¿con quién convives? Y la paciente que dice, ponerle una paciente de 30 años, con mi marido, con mis hijos y familia de origen, bueno, vivíamos mi mamá, mi papá, 3 hermanos y un tío. Ese suspiro, el reumatólogo lo único que escribe es familia empleada de origen. Nosotros en ese suspiro decimos, ¿por qué suspiraste cuando dijiste un tío? Y entonces probablemente la paciente diga, no lo quiero contar hasta que nuestra empatía y nuestra comprensión psiquiátrica hagan contar el abuso del tío. Y entonces, por eso, además de psicofármacos de los cuales vamos a hablar, hay que hacer muchas veces, 80% de los casos, psicoterapia y en el 100% de los casos, psicoeducación. Entonces hay hipoactividad del eje adrenal, hay alteraciones inmunológicas. Nosotros estudiamos en los pacientes los CDs, los clústeres de diferenciación, que están en las membranas de los linfocitos y vemos que tienen esto alterado como si estuvieran viviendo una infección. A ver qué querés decir, Andrea, no me la compliques otra vez. Nosotros le pedimos, ahora que todos sabemos que es esto por el coronavirus, hasta Doña Rosa, IgM y IgG, a varios bichos, herpes, hepatitis, citomegalovirus, bueno, un montón de Epstein-Barr, un montón de bichos. Por supuesto que la IgM le da negativa. Digo por supuesto y a algunos le da positivo y los tenemos que mandar a consulta con infectólogo. Pero les dan IgG positivo a algún bicho o a más de un bicho. Obviamente, yo que soy de hacer herpes a repetición, también por ahí tengo IgG a herpes. Sin embargo, mis células inmunes, cuando yo doso los CDs, están normales, porque el bicho estuvo pero no está, y no dejó secuela en mi sistema inmunológico. ¿Qué pasa en la fibromialgia y en la fatiga crónica? Hay alteraciones inmunológicas donde algunos CDs, no tengo tiempo de decir todos ahora, están alterados. Entonces yo le digo a la paciente, la infección
infección la tuviste, pero tu sistema inmunológico quedó jodido. Y por eso hacen gripes más fuertes, actuales. Y por eso, no sé si tienen más predisposición al coronavirus, pero en realidad, con cada infección actual, idiota que hagan, aumenta o gatilla los síntomas de la fibromialgia. Hay muchísimos trabajos con disminución del zinc y Ferran Fructuoso les da a todos, esto es muy cómico, a comer jamón crudo. Yo que lo conozco bastante, le dije jamón crudo. Cuando estas pacientes tienen, dice a lo último, una disautonomía neurovegetativa, que tienen momentos en que está muy activo el simpático y momentos en que está muy activo el parasimpático, y la hipertensión, es muy cómico lo que me contestó Ferran Fructuoso. Yo les doy jamón de jabugo, el que se alimenta con bellotas a los chanchos y que entonces ese tiene poca sal. Acá debe salir unos 800, 900 pesos los 100 gramos, así que yo no les doy el jamón, sino que suplemento con zinc. Aumento del estrés oxidativo, si uno le pide superóxido dismutasa o catalasas o todas las enzimas que muestran que el estrés oxidativo está aumentado en todas las células. Hoy se considera, y lo digo ahora, que la fibromialgia y sobre todo la fatiga crónica son enfermedades de la mitocondria, que hace poco ATP. Y lo último, la disautonomía, que ya les dije, y que a veces sale en el test. Diapositiva 8. ¿Cómo vamos a tratar esto? Primero, con ejercicio cardiovascular. Ejercicio cardiovascular lento, sin resistencia. Esto quiere decir rodá por el piso al principio, o levantate despacito de la cama. Realmente algunas están discapacitadas. Ejercicios de estiramiento, está en la otra parte de la diapositiva. No pilates, ya se los digo, pilates es estiramiento más resistencia, no. Preferimos los ejercicios en agua, el aquagym, o si no los ejercicios tipo chinos, el kaido, el tai chi. Acá dice terapia cognitivo-conductual, que vuelvo a decir es el 80% de las pacientes, pero muchas sí lo necesitan, porque si no, hay que enseñarles a gestionar sus emociones y a no ponerlas con las palabras adecuadas. Psicoeducación, ya lo dije, el 100% de los pacientes. Terapias complementarias, tengo clases enteras de esto. Bueno, después voy a decir algo. Sí sirve la acupuntura, en algunos casos, y bien hecha, no por cualquiera. Sí sirve la balneoterapia en agua tibia, y los hacemos bañarse en agua tibia con avena, como a la psoriasis, porque es antiinflamatoria la avena. Sí sirven técnicas de hipnosis, yo en realidad nunca tuve contacto con nadie que las hubiera hecho, y sí sirve el biofeedback. Y vamos a hablar un poquito de esto, de lo que realmente para ustedes tendría que haber empezado en el tipo 1, pero yo me sentí obligada a contarles todo esto antes, para saber que existe, para saber que es una enfermedad donde está el cerebro mal, la médula mal y la mitocondria de cada célula mal. O sea que usamos antidepresivos, pocos analgésicos y muchos anticonvulsivantes. Voy a decir dos cosas de esto, antes de pasar específicamente. Los analgésicos, que no puse diapositiva, los DAINE, los comunes, no sirve ninguno. Ninguno, porque esta no es una enfermedad que tenga la misma circuito del dolor que otras. ¿Cómo se llaman? La morfina tampoco sirve. El único que sirve es el tramadol. ¿Por qué? Porque es un opioide, pero que además tiene acción sobre el receptor de serotonina 2, con lo cual tiene una acción mixta que le confiere una acción antidepresiva. Es el único que sirve, tramadol, 5 o 10 gotas por día en el momento del dolor. Pero los demás se usan crónicamente para evitar el dolor, para prevenir el dolor y para tratar de curar la enfermedad. La pregabalina es la más usada. La pregabalina ustedes saben que es un anticonvulsivante, que incluso algunos lo usan como antirrecurrencial. Es excelente ansiolítico. Los manuales norteamericanos dicen que hay que usar 450 miligramos. A mí me parece una barbaridad. Nosotros llegamos a 150. ¿Pero por qué, Andrea, me pusiste ahí 25? Porque les conté que estos pacientes tienen hipersensibilidad química múltiple, huelen más los perfumes. Yo suelo usar perfumes densos y entonces me dicen, uy, Andrea, ¿por qué te perfumas tanto? Así las que tienen confianza.
Les molesta el olor a la comida. Entonces, si empezamos con 75 de pregabalina, no la van a tolerar, van a hacer más efectos colaterales. Yo empiezo con 25. De hecho, antes venía un comprimido, viene un comprimido ranurado que se puede partir, y de la casa original ahora también sacaron de 25. 25 una semana, después 50, después 75. Algunos andan bien con 75 y algunos los llevo a 150. La pregabalina sabemos que un efecto colateral que tiene es el aumento del apetito y del peso. Quiero decirles algo, estas pacientes generalmente ya están gordas porque no se mueven, porque comen muchos hidratos de carbono. O sea que lo que yo les digo es la pregabalina va a permitir que te muevas y entonces no vas a engordar, y es cierto. Cuando hay mucho componente ansioso, nosotros además lo medimos con exámenes complementarios, pero uno lo ve en la paciente, preferimos pregabalina. Cuando hay mucho componente depresivo, vuelvo a decir que es opuesto a la depresión, y aunque haya depresión sigue habiendo cortisol bajo. Eso quiero decirle, gana la fibromialgia. Empezamos con 30 y a veces llegamos a 120. Y el milnacipran, que estaba aprobado acá en el país, lo usábamos 50, 100 miligramos, había hasta hace como 8 años que no hay más, y entonces ahora viene el levomilnacipran y lo vamos a tener que probar. Yo uso, además de esos, que a veces los uso combinados, muchísimo pramipexol. El pramipexol es un agonista dopaminérgico que se usa en Parkinson. ¿Para qué me sirve acá? Para dar dopamina. La dopamina va a dar energía, la dopamina va a dar ganas, la dopamina va a dar ganas de hacer gimnasia, la dopamina va a dar ganas de curarse incluso. Empiezo con 0,50, puedo empezar con 0,25 y puedo llegar a 2 gramos. Y ahora está en aprobación la venlafaxina, que tiene un solo inconveniente que yo le veo. Hay que empezar con 37,5, lo cual sabemos que ahí es serotoninérgico, y lo que precisamos acá es noradrenalina y dopamina, y no puedo llegar a 300. ¿Por qué? Porque la paciente tiene tendencia a la hipertensión. Pero hay algunos que sí tengo, que vinieron ya con pregabalina y duloxetina dada por otros médicos, y los puse en venlafaxina y anduvieron bien. No solo, yo no uso solo eso que usa todo el mundo, sino que usamos también terapia ortomolecular, no como Mühlberger, sino vitaminas en altas dosis para que atraviesen barrera hematoencefálica y que potencien la acción de antidepresivos y de lo que hablamos antes como tradicional. Usamos tiamina, que es una vitamina B1 estimulante, B6, que es la piridoxina, que es, como yo les digo a los pacientes, la que mantiene los patitos en fila, es estabilizadora. La que hace que el dolor no las irrite es la B6, además de por supuesto, la pregabalina. B12, que es la cianocobalamina, que es la antiinflamatoria. B9, que es el ácido fólico. Aunque lo tengan normal, el ácido fólico actúa por sobre lo normal y es un muy buen estimulante. Vitamina C, para aumentar la inmunidad. Nosotros dosamos vitamina C, lo normal es de 0,20 a 5, generalmente tienen menos de 0,20 en época donde la vitamina C se la ponen hasta el jugo Tang y las pastillas. Vitamina D, que ahora sí sabemos por el coronavirus, se divulgó, que es un real inmunoestimulante, además de su acción sobre hueso. Vitamina A, porque entre los síntomas de estas enfermedades hay sequedad de mucosas, lo cual también es importante para la disfunción sexual de la cual se quejan sus maridos, además de quejarse que ya se queja todo el tiempo. Y vitamina E, porque es un excelente antioxidante. La A y la C también son antioxidantes. Usamos minerales que aumenten la inmunidad, porque les dije que yo detectaba fallas inmunológicas en muchos pacientes. Usamos lo que ahora está tan de moda para el coronavirus, selenio y zinc, cobre, hierro, etcétera. Yo doso todo eso en las pacientes, no se los doy porque sí. Lo doso y es muy fácil y lo cubren todas las obras sociales. Les damos también estimulantes físicos y psíquicos. Les damos ginseng o ginkgo biloba, no por favor hipérico o hierba de San Juan, que tiene muchas interacciones con psicofármacos, porque son 120 sustancias distintas. Les damos modafinilo muchas veces, les damos aspartico y glutámico
que haga más glutámico. Antioxidantes, porque dije que desde la mitocondria había estrés oxidativo. Le damos resveratrol, que se puede comprar en cualquier farmacia, se puede mandar a hacer. Hay muchos alimentos con resveratrol y acá lo que a mí más me gusta, el vino tinto tiene resveratrol. Coenzima Q10 o ubiquinona, que es otro antioxidante. Acá viene algo muy divertido. Les damos capsaicina. Capsaicina es el ají putapario. O sea que hay capsaicina para tomar, lo venden en cualquier farmacity. Pero si no, lo que les decimos cuando tienen mucho dolor es que en cualquier crema que usen, de paso se les da la sequedad de la piel, un ají putapario, se pongan como si fuera un gel, es lo más barato. Hay terapia para tratar de frenar la disbiosis intestinal que tienen estos pacientes. Lo mejor es el yogur hecho en casa. Si no hay otros yogures que no voy a decir porque no me pagan esta charla, pero que cualquiera los puede adivinar. Y por supuesto también está el kefir, también está la kombucha y también hay verduras, sobre todo el repollo, el chucrut, que es lo mismo, el coliflor, las coles, que actúan normalizando la flora intestinal, que cuando está mal hacen neurotransmisores que, como hay intestino permeable, llegan al cerebro, activan la microglía y producen alteraciones inmunológicas en la microglía. Miren a dónde estamos llegando a estudiar a estas pacientes que nadie les creía. Se duda si la cámara hiperbárica sirve o no. Yo he mandado a algunos pacientes, les aviso, hay mucha chantada en esto. Mariana Caneloto es la única que tiene cámaras hiperbáricas que realmente funcionan, y además donó 3 a distintos hospitales porque parece funcionar el coronavirus y solo por eso merece que yo la nombre. Aceite de cannabis. En el 30% de las pacientes funciona, en el resto no. Pero también hay un efecto placebo. Hay muchas que toman aceite de cannabis y creen que le funciona, y eso también sirve. El problema con el aceite de cannabis, y lo sabemos, que al no estar regulado en este país, en Uruguay sí, el aceite de cannabis no sabemos cuánto tiene de tetrahidrocannabinol, que las podría llegar a joder, y cuánto tiene de cannabidiol, que es lo que realmente les sirve. Tip básico, este debería ser el 0. ¿Quiénes deben tratar la fibromialgia? Nos peleamos por la fibromialgia, me quedan 2 diapositivas, aviso. Todos estos, los algólogos, como en Latinoamérica llaman a los especialistas en dolor. Los anestesiólogos, que se creen dueños de esto. Yo no tengo nada contra los anestesiólogos, pero están acostumbrados a no ver personas sino máquinas. Los infectólogos, que obviamente al haber tanta infección, pero del equipo de infectología más conocido del país, me mandan pacientes, ahora ya no, porque el que del ex IPBI, el que más hace esto es Tomás Maresca y Pablo Beretta. El inmunólogo, que muchas veces sí, ojalá se diera cuenta a tiempo y la paciente no llegaría a tener fibromialgia. El neurólogo, hay importantes neurólogos que han estado conmigo en muchas task force que saben de fibromialgia. Están puestos, ven, por orden alfabético, para que ninguno se me ofende cuando doy esta clase. El psiquiatra, obviamente. ¿Por qué? Porque esto se medica con psicofármacos, se hace psicoterapia, hay que ver las experiencias, las vivencias traumáticas infantiles, se ven neuroimágenes, o sea que todo es psiquiátrico con lo que podemos hacer el diagnóstico. El reumatólogo y el traumatólogo ya les dije. Tip plus, y creo que es la última, no incluye la fatiga crónica porque no me acordaba que tenía que darla, pero entonces la hice ayer, forma parte del sistema sensitivo central, y lo principal es que tiene fatiga, la fibromialgia también, tiene todo lo demás, tiene parte de colon irritable, pero es una fatiga que no restaura con el sueño. Todos podemos irnos a dormir cansados, pero restauramos en el sueño. Primera cosa que tengo que decir, la fatiga crónica es solo el 5% de la gente que tiene fatiga. Nosotros tenemos fatiga crónica porque tuvimos un día con demasiada actividad. Hay otras enfermedades, el hipotiroidismo, la anemia, que dan fatiga. El síndrome de fatiga crónica, es solo el 5% de la fatiga. No restaura en el sueño, tiene alteraciones específicas en el sueño.
Hay más antecedentes de enfermedades infecciosas o inflamatorias, generalmente debuta con febrícula, puede debutar con odinofagia, pero no hay anosmia, para que el que tenga fatiga crónica no diga no será un coronavirus. De todas maneras, yo pienso, si en 5 o 6 años, porque tarda 5 o 6 años en aparecer la fatiga crónica, no vamos a tener que pedir también, y no hisopados, pero sí test para coronavirus. Hay más alteraciones inmunológicas y se parece más todavía al estrés postraumático, donde entonces más todavía hay que descartar abusos. Y abuso no me refiero solo a la sexual, me refiero también al neglect o ninguneo, me refiero también a los abusos emocionales, pero el tratamiento es muy parecido con más estimulantes. Ahora sí, aunque queda poco tiempo, pero me dijeron que hay que, ahora lo va a explicar Julieta, para saber hay que poder preguntar, o sea que escucho las preguntas. Bueno, Juli. Muchísimas gracias, Andrea. Quedan 3 minutos, así que la idea es que si se corta, poder iniciar con el mismo, reincorporarse a la charla con el mismo link. O sea, sí. Incorporamos de nuevo. Exacto. Les comento rápidamente a los que estuvieron dejando el mail para recibir la clase. La clase se manda por el mail de la PE a todos los inscriptos del curso. Los que no estén inscriptos, ahí en el chat está mi mail, que es dra.ramirezj@gmail.com, para que puedan escribirme y solicitar la clase. Y la idea es que por favor envíen las preguntas por chat, como para poder comentárselas a Andrea y que pueda ir contestándolas de manera ordenada. Así que si les parece, sí. Juli, te digo algo, yo tengo otra charla que es mucho más larga, dura más de 1 hora, que es específicamente tratamiento. Hablo de todas las drogas y de cada cosa del ortomolecular. Vos esta la vas a tener y después te mando la otra para que te quede, ¿no? Por cualquier cosa en tu backup de diapositivas. Perfecto, buenísimo. Bueno, que se acabe esto. No sé si quieren hacer alguna pregunta en el interín. Habían enviado, acá hay una pregunta de Marcela Triay, sí, que pregunta si se puede usar más de 150 miligramos de pregabalina cuando esa dosis no hace el efecto deseado. Sí, totalmente, totalmente. Ya dije que los americanos dicen 450. A mí, los pacientes me andan bien, ya sé que esto es experiencia y no evidencia, generalmente con 150. Pero si el paciente con 150 no anda bien, se sube a 350, a 300, 450. Hay gente que lo sube a 600 cuando son casos muy, muy graves. Sí se puede. Uy, sí se puede, me dar otra cosa. Dale. Acá hay otra de Mónica Ferrari, que pregunta, ¿qué opinás, Andrea, de la combinación de pregabalina con duloxetina en el tratamiento de la fibromialgia? Saludos y gracias. Bueno, saludos, la quiero mucho. Obviamente, casi todos los pacientes que yo tengo les doy las dos cosas. ¿Por qué? Porque ya vienen de otros médicos que intentaron una o la otra. Se pueden dar las dos cosas, no tienen interacción negativa. Por ahí, si hay más ansiedad, doy más de pregabalina y menos de duloxetina. Por ahí, si hay más depresión, doy más de duloxetina y menos de pregabalina. Pero no hay ningún problema. Es más, y te diría casi que el 60% de los pacientes tienen las dos drogas. Acá hay otra de Sandra Zubiri, que pregunta si el llamado síndrome de la boca ardiente está incluido en el síndrome sensitivo central y si tiene alguna consideración especial para el tratamiento. El síndrome de la boca ardiente sí es parte del síndrome sensitivo central, es como una neuralgia del trigémino para adentro, o sea que ahí hay dos cosas que hay que decir. Dentro del ortomolecular hay que agregar riboflavina. La riboflavina que se excreta por saliva, vitamina B2, es lo mismo que usamos para aftas que dan algunos antidepresivos. El resto del tratamiento es exactamente igual, pero lo que también de la charla que yo te voy a mandar a vos, a veces damos lidocaína para la neuralgia del trigémino o por la boca ardiente. Sandra había preguntado por el síndrome de boca ardiente respecto del tratamiento, que justo se cortó en la parte del tratamiento. O se puede comprar en las farmacias, ya no me acuerdo, sí, ahora me acordé, colubiazol, que es lo que nos daban los viejos cuando teníamos anginas. Tiene también lidocaína, que ese es en aerosol, o sea que al ser en aerosol es más fácil, pero eso obviamente no cura. Lo que sí cura sería la duloxetina y la pregabalina y agregarle a las vitaminas que dije, que nosotros le ponemos a los pacientes según les falte, pero si no, les mando alguna, la charla a la que me pida por mail, la charla de tratamiento, además de a Julieta se la mando, la que está cada una de las vitaminas para qué sirve, y además le agregamos entonces B2.
Perfecto. Ahí hay otra pregunta. Bueno, Sandra Zubiri pregunta, ¿la riboflavina en qué dosis? La riboflavina se da muy poquitito, 0,005 gramos, es decir, 5 miligramos. La B12, 5.000 miligramos, mirá la diferencia, de 5 a 5.000. La tiamina, la piridoxina, generalmente 50 miligramos. La vitamina C, 300, 400. Bien, acá Matías Duarte dice, hola Andrea, con respecto a los IRS, ¿hay alguno que considera mejor que otro? ¿Y cuándo No, pasar de un dual? ¿Cuándo considero pasar a un dual y si puede usarse de primera línea? Considero a todos malos, no en todo, sino en esta patología. ¿Por qué? Porque precisamos duales, porque las vías inhibitorias que dije que también estaban en hipofunción, que son las que del cerebro van a la médula para sacar el dolor, son serotoninérgicas y noradrenérgicas, y preciso las dos patas, o sea que uso duales. Por eso dije duloxetina, que es dual, milnacipran, que es dual, venlafaxina, que es dual, y no sé de venlafaxina, no está aprobada, pero si alguien me hace alguna interacción con los demás, entonces intentaría desvenlafaxina, pero siempre duales. Bárbaro, muchas gracias. Yo quería consultarte, Andrea, respecto del retraso en el diagnóstico, porque me imagino que son pacientes que recorren especialistas durante años. Aproximadamente, ¿cuál es el promedio? 5 a 10 años. Nadie les cree, Julieta, nadie les cree. El primero, bueno, obviamente van por el dolor, les hacen todas las pruebas de dolor, les hacen, cuando les duelen mucho los músculos, se ligan electromiogramas, y obviamente termina en no tiene nada, vaya al psicólogo. Y acá viene lo peor de lo que voy a decir. Los primeros que tienen que saber esto son los psicólogos, porque el psicólogo empieza, la vivencia traumática tal vez se la saque, y enhorabuena, pero no le va a sacar el resto del síndrome que ya está instalado, a menos que le diga tenés que ir a un psiquiatra. Hay muchos médicos clínicos que también saben de esto, pero el psicólogo por ahí lo tiene 1 año o 2 en psicoterapia, lo mejoró, se siente mejor de todo menos del dolor. O sea que termina haciendo el paciente resistencia al psicólogo, y el psicólogo también interpretando como resistencia, y bueno, este nació así, no se quiere hablar, hay algo que no dice, no pone de sí, y vuelvo a decir, con la cosa jodida de que el marido tampoco le cree. Entonces el marido, el día que el psicólogo lo cita, le dice, es una exagerada, a la mañana no puede levantarse, dice que no le da la fuerza para barrer, y en realidad no les da la fuerza para barrer, es cierto. Muchísimas gracias, Andrea. Acá hay otra pregunta de Ana Lorena Sayas. Dice, con Sí, respecto al insomnio que está sí. asociado, ¿es adecuado el uso de benzodiazepinas? Porque dice que generalmente vienen medicadas con clonazepam, alprazolam. Por dos cosas, porque el paciente tiende a hacerse adicto a todo lo que sienta que le haga bien, y cuando duerma con el primer clonazepam, porque le va a usar de ansiolítico, se va a hacer adicto a eso. Con la pregabalina, que a veces hacemos la trampita de dar más a la noche, el paciente duerme mejor. Y los hipnóticos Z se pueden usar todos, o sea que solpidem, sopiclona, esopiclona, se pueden usar todos por el menor tiempo posible. Aprovecho para decir algo que no pude decir antes, en las en el sueño, en la polisomnografía, en la fibromialgia, en la fatiga crónica, además no está hecho, pero probablemente sea lo mismo, hay algo que es casi patognomónico. No tienen disminución de la latencia REM como tienen los depresivos, no tienen aumento de la latencia REM como tienen los ansiosos, pero durante el sueño lento, donde tiene que haber ondas teta y delta, tienen de pronto push o burst, no se me ocurre, en aparición de golpe, de ondas alfa. O sea que son micro despertares, que el paciente no lo tiene en cuenta, que son independientes del dolor. ¿Entienden? O sea que son parte de la patología. Y esas en realidad las saca más pregabalina que cualquier hipnótico. Pero pregabalina, vuelvo a decir, necesitamos por ahí un mes para llegar a una dosis adecuada. O sea que por ahí, por eso, damos hipnótico Z por poco tiempo. Bárbaro. Acá preguntan en el chat y también en el chat de psiquiatras jóvenes de WhatsApp por el modaspilino, la dosis y las interacciones.
Yo uso modafinilo 50 miligramos generalmente de entrada, llego a 100 muy pocas veces, por esto mismo que dije de la hipersensibilidad química múltiple, y ahí depende. Yo generalmente hago recetas magistrales con las vitaminas, los minerales, y no pongo nunca un psicofármaco. Hay una o dos excepciones en mi actuar. Una es el modafinilo, porque cuando el paciente lo lee, por ahí piensa, ah, no, pero yo no soy una DD, al revés, yo no tengo atención para nada, yo no tengo atención dispersa, yo no tengo concentración. Entonces a veces le digo, por supuesto que todo paciente mío sabe que tiene en la fórmula, porque estoy en desacuerdo con la gente como Mühlberger otra vez, que les da a los pacientes cosas número 1, número 2, número 3 y no saben qué tiene. Yo les digo, te puse un estimulante, de modo que si quieren lo googleen, pero ahí también dice estimulante primero. En cambio, en el prospecto dice ADD primero. O sea que uso 50 miligramos hasta 100, nunca más de 100. Acá Gabriel Fernández pregunta por los polivitamínicos, si utilizás alguno en especial o recomendás alguno en especial. No uso polivitamínicos porque lo que pasa con los polivitamínicos es que tienen muy poco de muchas cosas, de las cuales a veces el paciente no necesita ese muy poco de muchas cosas. Si tuviera que elegir, porque no hay otra posibilidad, por ejemplo, a ver, les digo, una vez compré hace muchos años Centrum de la A a la Z. El Centrum de la A a la Z había hecho la cuenta de que tenías que tomar 10 comprimidos y dentro de esos 10 comprimidos había entonces mucho cobre, que hace mal, que te puede dar un síndrome de intoxicación. Aún así no llegabas a la cantidad de hierro, la cantidad de zinc estaba superada, lo cual eso no importa, pero también estaban superadas la cantidad de vitamina A, que como todas las lipolíticas ¿cómo se llama?, depositan. Había al 10 Centrum era mucha vitamina C que puede ayudar a dar cálculos renales. O sea que lo mejor es hacer una fórmula de sastrería para cada paciente. Si no lo pueden hacer, porque obviamente no todo el mundo lo puede hacer, yo daría, por ejemplo, Tambimil M, que tiene minerales, estoy hablando de marcas, pero que tiene minerales, además de tener otras vitaminas, y directamente Supradinforte o Performance, como se llama, Veroca Performance, pero en realidad vuelvo a decir, pueden medir vitaminas. Cuando yo pido medición de vitaminas, lo que le pongo abajo al prepago para que se los pague, y estoy hablando que los paga IOMA, que los paga Poder Judicial, no sé ahora con el corona, o sea que no solo os de 5-10, les pongo disminución abrupta de peso a descartar problema metabólico grave, y pongo abajo, para neoplasia, punto, signo de interrogación. Entonces se reasustan de que yo piense que pueden tener un carcinoide o un tumor secretante de pulmón, que los dejó sin vitaminas, y por supuesto firmo la orden en recetario que dice solamente Andrea López Mato, médica, y sello de médica, porque si un psiquiatra pide todas las vitaminas ya desconfían. Pero entonces echa la ley, echa la trampa. Recetario de médico, piden las vitaminas y exageran el diagnóstico. No ponen fibromialgia, que se van a cagar de risa. Pero pueden poner dolores musculares, disminución abrupta de peso. Después cuando vaya la señora, que generalmente están gordas, van a decir cuánto pesaría antes. Pero bueno, te lo van a aceptar. ¿Qué más? Después Gonzalo García pregunta cuál es el posible desencadenante de inicio de los síntomas, si hay una escalada sintomática o si comienzan con otros síntomas además del dolor desde el inicio. En realidad puede comenzar generalmente la fibromialgia y la fatiga crónica. La fatiga crónica puede empezar con dolor de garganta, con ganglios positivos y con febrícula, ya lo dije. La fibromialgia en realidad puede empezar con diferencia de peso, no de peso de la paciente, de que diga ahora me pesan más las cosas. Puede debutar con síntomas de la habilidad emocional, hoy estoy feliz, hoy no, hoy lloré y no sé por qué, pero solo cuando aparece el dolor la paciente consulta a un médico. Antes se queja nada más. Y ese médico que consulta generalmente, como dijimos, es un clínico. Gatillos. Cualquier situación de estrés actual, psico o físico, gatilla la fibromialgia. Físico,
una caída, el coronavirus ahora, y psíquico, cualquier estrés, me peleé con mi marido porque ya no me banca que me queje todo el día, mis hijos dicen ya mamá no me cocina, cualquier estrés puede gatillarla. Por eso es una enfermedad que debería ser diagnosticada más seguido porque tiene tratamiento. La otra pregunta, antes que me la hagan, es ¿cuánto tiempo de tratamiento? Por lo menos 3 años de tratamiento. Si la paciente en 3 años está bien, se lo puedo empezar a sacar. Sin embargo, hay pacientes, según todos los que tratan fibromialgia en el mundo, que están medicadas de por vida, con dosis bajas de pregabalina, de duloxetina o a veces solo con vitaminas. La paciente muchas veces estando bien te dice no me saques nada porque tengo miedo a recaer. Y ahí le dejamos lo que sea inocuo, que son las vitaminas y los minerales. Sí. Hola. Sí, preguntan si es necesario descartar hipotiroidismo. Obvio. Primero que nada, a todo paciente que pase por el consultorio de la doctora López Mato, se le hace primero una rutina, aunque sea un esquizofrénico en brote, aunque me esté rompiendo la sala de espera. ¿Por qué? Rutina quiere decir lo que todos entendemos por rutina, más un examen tiroideo, más un examen de cortisol. Piensen que una anemia en un Beck o en un Hamilton da depresión moderada. O sea que andás a ver un paciente anémico que anduvo por un psiquiatra o por un psicólogo, que el psicólogo no tiene por qué saber esto, 3 años hablando de la fatiga, del mal humor, de la imposibilidad para dormirse, de la anorexia, etcétera, y en realidad con darle hierro y ácido fólico se le fue la depresión. El hipotiroidismo es otra de las que da depresión, o sea que descartamos todo, y además de lo que da en una rutina, el colesterol alto puede dar, la hipertensión puede dar síntomas disautonómicos que terminen dando dolor, entonces el paciente va a decir, me duele la nuca primero y después me duele todo el cuerpo. O sea que rutina, por favor, a todos, eso es gratis, eso lo paga cualquier obra social o cualquier hospital. Descartemos, y les digo, TRH, por supuesto, TSH para descartar hipotiroidismo, si te dejan T3 y T4 también, hay obras sociales que te dicen solo te autorizo TSH, y cortisol también, porque la otra enfermedad que puede parecerse la fibromialgia es el Addison, es la insuficiencia adrenal, que tiene encima bajo cortisol, bajo ACTH, las mismas parámetros que la fibromialgia, pero ahí hago una ecografía suprarrenal, yo porque soy así, audaz, y después la mando no a un endocrinólogo. Si a ustedes les parece que es demasiado bajo, lo mandan directamente al endocrinólogo. La mandan porque el 95% son mujeres. Acá hay un montón de agradecimientos y felicitaciones. Excelente la clase como siempre. Rita, doctora, usted es lo más. Yo no soy humilde, como ya lo dije en la primera diapositiva, o sea que me encanta encantarles. Florencia San Filipo, sos lo más, Andrea. José Mela, Andrea, te amo, por si no me leíste. Ay, qué lindo. Qué lindo. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene ese? Yo estoy casada. 30, contesta ahí, 30. No, me quedás re chiquito y no soy Susana Jiménez. Soltero, agrega. Queremos verla en otra clase, dice Lubú, excelente doctora. Acá hay unas preguntas más. Matías Duarte, si el paciente tiene antecedentes de hipertensión, ¿cuál sería el antidepresivo elegible? En realidad no ven la vaccina, como ya dijimos, obviamente. Primero hablar con el cardiólogo, a ver cómo tiene controlada la presión, porque muchas veces, a ver, en el TIL test, que es la camilla basculante, que se hace para descartar disautonomía, que los cardiólogos muchas veces no la piden, y a lo mejor la hipertensión es secundaria a la fibromialgia. No creo, la mayoría son hipertensos, pero entonces ahí sí podés usar duloxetina sin ningún problema, que no tiene alteraciones sobre la presión arterial. Y pregabalina en realidad, como es ansiolítico, si hay una hipertensión esencial con gatillo en estrés, va a servir más la pregabalina. Pero si querés un antidepresivo, si necesitas un antidepresivo, duloxetina sí o sí.
Bien, acá siguen diciendo excelente doctora, muchas gracias. Ahí para los que están preguntando ya les dejé el mail en el chat, es ra.ramírez.gmail.com, si está en el chat directamente. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta para la doctora. Yo lo que le tengo que decir es eso, anímense, vean fibromiálgicas, descártenlo, si una paciente te dice duele mucho, los puntos no siguen existiendo, vuelvo a decir, existen las zonas, sin embargo hay algo, que un amigo, este amigo reumatólogo me dijo, ay Andrea, vos porque no tenés hospital, él trabaja en el Argerich, jefe de reumatología, y tiene que ver por ahí cada 10 minutos una paciente, y entonces cuando estaban los puntos, él decía, yo le digo, te duele acá, escritorio de por medio, les decía, no está mi foto, te duele acá que era el medio de la frente, y el medio de la frente no estaba entre los puntos dolorosos, salvo que tuvieras una cefalea tensional, que tampoco duele en un solo punto, la cefalea tensional te dice es como un casco que me duele. Entonces si la paciente le decía que sí que le dolía ahí, él no se lo decía a la paciente, pero decía paciente sobreactuadora, histriónico, derivo a psiquiatría. O sea que le servía para escritorio de por medio poder hacerlo. El diagnóstico. Después acá dicen Andrea, Claudia dice Andrea, sos una genia, una sublime sinfonía para nuestra mente. Preguntan acá, ¿cuándo volvés a Mendoza? ¿Saben qué, chicas? Yo tengo amusia, no distingo las notas, o sea que me digan sinfonía en alguna vez me encanta. Y preguntan, bueno, que algo comentaste ya de test específicos para fibromialgia. No hay test específico que te diga fibromialgia sí o no. Nosotros hacemos una batería de test. Quiere decir que si el cortisol te da bajo, pensalo. Sí, sobre todo si la tiroides te dio normal. Con el cortisol bajo, pensalo. Si hay trastornos inmunológicos en enfermedades infecciosas que ya fueron curadas, pensalo. Si hay alteraciones nosotros porque pedimos eso, ¿no? De catabolitos de dopamina, pensalo. Pero la realidad es que no hay un test específico, hay varias cosas que te pueden ayudar. Y si no, hay una prueba, que no la dije, que es, como tienen cortisol bajo, es inyectar, la hacen los americanos, un corticoide en tu consulta. La paciente va a mejorar de a una. Obviamente la pregunta es, obvio, tiene cortisol bajo, le das un corticoide, la paciente va a decir me siento mejor. ¿Por qué no las tratamos con corticoides? Porque estaríamos engañando a la suprarrenal que pensaría que hay corticoides circulantes, que somos los que le dimos farmacológicamente, y produciría menos todavía CRH, y se desensibilizarían más los receptores a glucocorticoides en el cerebro. O sea que es una prueba de diagnóstico, no es un tratamiento dar corticoides, que es otra cosa que dan muchos los reumatólogos, ¿verdad? Y que nosotros sabemos que pueden dar depresiones severas o hipomanía, o sea que para nosotros los psiquiatras no es tan linda palabra corticoides. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. No sé si hay alguna otra pregunta más o alguna que se nos haya pasado. Si no, les vuelvo a aclarar que la clase se envía grabada por mail a todos los inscriptos y a los que no pueden escribirnos para que los agreguemos al curso. Ahí hay dos preguntas. Te voy a decir una cosa. Uno pregunta, porque ahora me aparecieron, a mí esto me parece, viste, me estoy despersonalizando. Ricardo, me voy a pedir una consulta con vos. Lo que digo es que si querés te mando y le mandás a todos los inscriptos la otra que es más completa de tratamiento, es más vieja, tiene como 4 años, pero donde están las dosis de cada cosa, esa también te la mando. Y otra pregunta decía, ¿cuándo voy a hablar de intestino irritable? No está pensado, pero si Julián me invita, amigo, a Maresca, hablamos. Maresca es el presidente ahora del capítulo de Psiconeuro, o sea que se me ocurre ahora, Julieta, con que asesoré en cómo se hacen los capítulos, nos dio bastante trabajo con Ricardo, pero lo que podemos hacer es una intercapitular entre el de Psiconeuro y el de ustedes y hacemos un Zoom de intestino irritable y lo da Maresca, que es su presidente. Excelente idea, porque están preguntando varios cuándo es la clase, así que podríamos organizar algo. Sí, sí. Nosotros encantados.
Lo más nuevo del momento. Así que eso me encanta. Acá preguntan por asociación pregabalina, desvenlafaxina. Sí, no hay ningún problema, la pregabalina es la que no da ningún problema, porque no interviene en citocromos, es bastante inocua, o sea que se puede usar. Mira, acá una de mis alumnas, porque ahora los veo, puso sí que la de Maresca. No vas a aprobar el examen nunca, Vanini. Tengo en la UBA en el curso de especialistas en psiquiatría, no lo vas a aprobar nunca. ¿Cómo sí que la de Maresca? Muy mal, ¿eh? No, denla entre los dos. Ah, los dos, muy bien. Ahora sí. Ahí aclaró, zafó. Piden la intercapitular acá, así que Pero sí, a va mí a haber que hacerla. me parecería buenísima, buenísima. No sé si hay alguna otra pregunta más, alguna otra consulta. Ella es nuestra Juan, dice José Mela de vuelta. Digo, vortioxetina no tiene ningún estudio, así como yo amo la vortioxetina en depresión, no tiene ningún estudio hecho en fibromialgia. Y si vos me preguntás, vortioxetina tiene acción en dopamina y en noradrenalina, pero en forma secundaria al agonismo o antagonismo que hace sobre receptores de serotonina, pero empieza siendo un IRS con acción específica en otros receptores. O sea que yo seguiría eligiendo duales. Gracias, doctora, desde Misiones, dice Rosana. Claudia dice, sos una sabia muy humilde y generosa. Andrea, sos mil, dice Martínez, todos agradecimientos. Pero además soy irreverente, ahora me dicen controversial, me encantó la palabra controversial, pero en realidad tienen que entender algo, yo me divierto mucho dando clases, o sea que me divierto yo misma, casi parece que me riera y doy distintos chistes según la versión de la clase, así que por eso soy buena oradora, soy más estandapera que oradora. Excelente, Andrea, gracias, Andrea. Jorge Galván era uno de los que no podía entrar y que le mandé la nueva contraseña que vos me habías mandado y se ve que entró. Muy bien. Sí tengo club de fans para que le preguntó recién. El club de fans, pero mira, en un momento lo había hecho Martín Nemirovsky. O sea que ahora no sé quién está en mi club de fans. Pablo Beretta también había hecho otra. Para el que recién me habían hecho una pregunta. Sí, Mónica Ferrari pregunta por el reumatograma, si no sirve. Programa nosotros sí lo pedimos también, o sea que yo tendría que mandarles todo lo que pedimos. Cuando pedimos la rutina, pedimos lo inmunológico, pedimos también reumatograma, a menos que haya sido derivado por reumatólogo, porque obviamente es de las cosas que tenemos que descartar. O sea que pedimos ANCA, pedimos FAN, pedimos todo lo que descarta una enfermedad reumatológica. Pero de todas maneras, esto sí es importante, si uno le toca donde ellos dicen la rodilla me duele, uno toca, la rodilla no solo no está inflamada, sino que no tiene ningún signo de flogosis, o sea que no parece, las articulaciones no están deformes, ni las chiquititas para pensar en una artritis reumatoidea, ni las grandes para una fiebre reumática o una artritis psoriásica. Yo gracias a Psiconeuro me voy metiendo, y ahora con tiempo en los webinars, de un montón de otras especialidades que tengan enfermedades que compartan con la psiconeuro. La ventaja que tengo mucha memoria, que esta la heredé de mi mamá y de mi papá y además la practico, pero eso también me hace fácil hablar de otras patologías, de otras especialidades. Pero por supuesto que descartamos enfermedad endocrinológica, enfermedad reumatológica y obviamente, como dije antes, si lo inmunológico da muy mal, obviamente también lo mandamos al inmunólogo. O sea que descartamos otro tipo de enfermedades. Bien, no sé si hay alguna otra consulta más. A ver. Acá pregunta Matías Duarte respecto de la psicoterapia, alguna que considera mejor que la otra, y si puede ayudar el psicoanálisis, siendo que los conflictos infantiles son importantes en la etiología.
tardaría un montón de tiempo en tratar de resolver la vivencia traumática infantil. Aunque uno pensaría, la va a descubrir, pero el psicoanálisis en realidad hace, el psicoanálisis de antes, estoy hablando del psicoanálisis freudiano, ¿no? Con el diván, con la asepsia en el contrato, es muy difícil que el terapeuta pregunte directamente. El cognitivo conductual directamente dice, con un timing, por supuesto que no es un bruto que dice cualquier cosa en cualquier momento, pero dice, ¿sabes qué me extrañó la vez pasada? Ese suspiro con tío. ¿No lo querías a tu tío? ¿Qué emoción te despierta tu tío? El cognitivo conductual dice, cuando tenés un aumento del dolor, escribí qué emoción tenías. Y entonces se trabaja esa emoción. Y vuelvo a repetir que la psicoterapia de apoyo, la psicoeducación, que el paciente sepa por la paciente sobre todo por qué le está pasando esto y que es cierto y que le creemos, ayuda también mucho. Pero psicoanálisis no, chicos. Acá Marcela Triay pregunta si puede tener comorbilidad con artritis y se tratan ambas. Muy bien, Marcela Trey, porque fuiste, para que vean mi memoria, la de la primera pregunta. En realidad, esto pasa muchas veces, que las enfermedades reumatológicas terminan dando fibromialgia por el estrés que provocan. También, por ejemplo, la esclerosis en placa. ¿Por qué? Porque como son enfermedades que tienen este fenómeno del wax and waning, quiere decir que de pronto hay una llamarada de síntomas y de pronto no hay, y el paciente no puede saber cuándo los va a tener, es un estrés permanente, psico y físico, que puede hacer una fibromialgia, y lo que hace generalmente, ahí sí el reumatólogo o el neurólogo, que saben de esto, porque saben que hacen fibromialgia, es agregarles pregabalina. Y se tratan las dos, no le sacás, por supuesto, ninguno de los recombinantes, lo que ahora se llaman biológicos, que se utilizan para la artritis. Bárbaro, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien, entonces hay un comentario de Sandra Zubiri, creo que es muy importante, comparto un dato, mi paciente con síndrome de boca ardiente, luego de varias consultas y entrevista con su madre, trajo el dato de que cuando era niña tenía crisis importantes con la caída de sus dientes de leche. ¿Viste? O sea que aunque parezca una idiotez ese estrés traumático, igual a esa de la boca ardiente, si tenía problemas con los dientes de leche, yo lo primero, yo me animo a pedirla yo, le pido una panorámica de la boca, porque a ver si tenía problemas con los dientes de leche, siempre hay que pensar más allá, y le quedó algún diente de leche en la encía. O sea que o la mandás al odontólogo, o para que el odontólogo no diga por qué me mandaron a esta paciente, qué tontería, le pedís vos una panorámica de boca que se la hacen roce en cualquier laboratorio y no tenés que ser odontóloga para pedírsela. A ver si tiene algún problema de verdad en las encías con los dientes. Mira, ahora donde tendría que aparecer yo, me aparece Lucía Mira. Encima las voces me hacen cambiar de sexo. Y son también visuales, no solo auditivas. Julieta, ¿me estás hablando o es adentro de mi cabeza que te escucho? Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta. Pareciera que no. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. La verdad que fue un gustazo tenerte acá en el capítulo. Ojalá que podamos armar esta jornada intercapitular que la vienen pidiendo, así que va a ser también un placer. Les queremos agradecer a todos por haber estado en la clase de hoy, haber participado, y les recordamos que quedan 2 clases más, dentro de 15 días la próxima, que es del doctor Fernando Taragano, sobre las demencias, y luego en 30 días con el doctor Marcelo Sescovich, que es la clase que se reprogramó. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y especialmente a vos, Andrea. Que dice qué bibliografía nos recomendás. Hace 4 años yo hice con Laboratorio Pfizer un libro que se llama Fibromialgia y otros dolores, muchas preguntas y pocas respuestas. Es un libro muy chiquitito. Pueden llamar a Pfizer a ver si todavía tienen el libro. Hablen con Pfizer y ahí hablan con Belén Tubia,
así piden por Belén Tubia, y Belén Tubia, que es nueva, no estaba en el librito, pero la que estaba cuando está en el librito no está más, y le preguntan si le pueden mandar el librito. Si no, si alguno no consigue el librito, se lo mando yo por mail, lo que habíamos mandado de la imprenta. Y ya ahora cuando cortamos, te agradezco el agradecimiento, te mando la otra charla a vos, Juli, para que sí que a todos con esta. ¿Dale? Muchísimas gracias. Y te felicito por todo lo que hace el capítulo. Realmente te felicito. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos.